Abrimos nuestro corazón en esta mañana, Señor, para que tu palabra, Señor, halle cabida en nosotros, Señor. Y que por medio de la fe, Señor, tu palabra no solamente sea oída, Señor, a veces pesadamente, sino que sea, Señor, una palabra que pueda ahondar en lo profundo de cada alma, de cada persona, Señor, y pueda entresacar lo precioso de lo vil, Señor. Pueda transformar, pueda cambiar, Señor. Pueda renovar y pueda, Señor, aumentar la fe y darnos crecimiento, Señor. Que podamos crecer en la fe y en el amor cada día, Señor. Que podamos crecer en una relación personal contigo, Señor. Que podamos crecer en santidad cada día y en temor de ti, Señor. En un respeto profundo a ti, Señor, y en obediencia a ti y a tu palabra, Señor. Haznos entender y escuchar tu voz claramente, Señor, y que estemos dispuestos, Señor, a dejarnos circuncidar, Señor. Que tú circuncides el prepucio de cada corazón, arranques, Señor, lo malo, lo contaminado, Señor, arranques la corrupción del pecado, de la carne mortal, Señor, y pongas, Señor, y añadas lo que es del Espíritu, Señor. Porque solamente por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne, Señor. Haznos crecer en el Espíritu, Señor, y menguar a nosotros mismos, menguar en nuestros pensamientos, en nuestras soberbias, en nuestros orgullos, en nuestro razonamiento, Señor, para que tú puedas completar tu obra, Señor, la cual tú has prometido cumplir, Señor, y que la perfeccionarás hasta el día de tu venida, Señor. Aleluya. Perfecciona tu obra en cada vida, Señor, y en esta mañana, Señor, haznos resplandecer como luminares, Señor, y bendice tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gloria a Dios. Ustedes saben que la palabra siempre tiene una función, ¿verdad? Si no, ¿para qué? ¿Para qué predicamos? ¿Y para qué nos reunimos? ¿Y para qué venimos a la iglesia? Si la palabra no obra de una forma poderosa, de una forma real, de una forma viva. Y esa es una preocupación. Yo siento una preocupación y unas palabras que golpean mi espíritu acerca de que si tú y yo no nos dejamos desnudar ¿no? completamente por la palabra de Dios, como un bebé, la mamá lo toma y lo desnuda y lo viste como ella quiere y el bebé no pone ningún impedimento, el niño no pone ningún impedimento, pero cuando ya somos mayores, cuando ya nos pensamos que tenemos algo en nosotros, no nos dejamos desnudar, ¿verdad? Y ponemos constantes impedimentos para que la obra de Dios se perfeccione en nuestras vidas, que nos desarme completamente, porque si no, ¿para qué? Y que derribe las fortalezas y los argumentos para entrar en una nueva dimensión espiritual y descubrir el otro lado, ¿verdad? Siempre hay dos lados en la vida, siempre hay dos decisiones, siempre hay dos caminos. Ezequiel capítulo 8, versículo 1. Es un texto tremendo, ¿verdad? Lo que vamos a leer aquí es algo impresionante y algo que nos tiene que producir un temor de Dios profundo, si es que todavía eres sensible. Dice, en el año sexto, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí.
y allí se posó sobre mí la mano de Yahvé el Señor. Y miré y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y aquí, allí estaba la gloria de Dios, del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí, al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared de todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en su cámara, pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Yahvé. Yahvé ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Tremendo lo que el Señor le permite o le muestra, ¿verdad? Y le permite ver al profeta Ezequiel. Le lleva a un lugar donde ve una pared y ve lo que está aconteciendo. Es decir, le da rayos X, por llamarlo de otra manera, ¿verdad? Y ver lo que hacían detrás de las paredes, ¿verdad? Imagínate que tú y yo podamos tener esos rayos X que es discernimiento espiritual. No se trata de un efecto de un superhéroe como estos que hemos visto en alguna película, que podían ver detrás de las paredes o que podían... No, es algo real. Le mostró lo que los ancianos, dice, hacían detrás, en el santuario, en el lugar donde, en la casa de Dios, en el lugar donde debían de ofrecer y de rendir culto al Señor. Estaban haciendo abominaciones terribles, lo cual indignó al profeta, ¿verdad?, de lo que vio, y se quedó tremendamente impactado. Es impresionante el testimonio de Ezequiel en este texto, cuando es llevado en visiones para que descubra las malvadas abominaciones que se hacían en una sala oculta a la entrada del atrio del templo. Pero es revelador especialmente el proceso por el cual Dios le hace pasar al profeta, a Ezequiel. Dice el verso 7, y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí un agujero en la pared. Lo primero que le hace ver es un agujero en la pared, ¿verdad? Porque por un pequeño agujero se pueden ver infinidad de cosas, ¿verdad? Esto nos habla de la posibilidad de percibir o vislumbrar de una forma parcial y reducida lo que estaba ocurriendo al otro lado de la pared.
como una pequeña muestra de lo que vamos a encontrar después. Y nos habla también de algo que fácilmente se puede ignorar, disimular e incluso tapar. Esto es lo que muchos hacen después de mirar por el agujero, ¿verdad? Hay muchas personas que miran por el agujero y se quedan tan impresionados o asustados de lo que ven, ¿verdad? Que optan por tapar el agujero y seguir la vida cristiana como si no hubieran visto nada. Y la palabra siempre nos quiere llevar, y el Señor siempre nos quiere llevar a que miremos por ese agujero, para que veamos, pero no hacia afuera, sino para que miremos hacia adentro también, ¿verdad? Hacia lo que está ocurriendo en nuestras entrañas, en nuestro interior. Y ese agujero está abierto, ¿verdad? Y el Señor te dice, mira por el agujero, mira hacia adentro y verás lo que hay dentro de ti. Y a veces no queremos mirar por el agujero. No queremos ser introspectivos, ¿verdad? Hoy en día los avances médicos son tan impresionantes que te meten un pequeño tubo con una cámara en su extremo, te lo introducen por la faringe, llega hasta el estómago, ¿verdad? Y el médico puede ver todo lo que hay dentro de ti de una forma así tan sencilla como introducir, ¿verdad? Y se ve absolutamente todo. Hoy en día a la mujer la hacen una ecografía y ven todo lo que hay en su vientre y saben las dimensiones del bebé que se está gestando, el peso, el sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Son, ¿verdad?, por un pequeño agujero, con una pequeña cámara, con una pequeña... Pero hay muchos que no quieren mirar por el agujero, porque no quieren asustarse y no quieren enfrentarse con la realidad de lo que hay en el otro lado, ignorando que Dios los ha llevado allí con un propósito. ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios siempre tiene un propósito. Es lo que le sucedió a aquel joven rico que un día vino a Jesús a buscar respuestas, y Jesús le hizo mirar también por el agujero de su conciencia para mostrarle el otro lado de su aparente celo por las cosas de Dios, porque él decía que todos los mandamientos los había guardado desde su juventud y que era un joven, ¿verdad?, religiosamente apto para el Señor porque había cumplido todos los mandamientos, y él se pensaba que era celoso de aquello. Pero el Señor le mostró el agujero preciso en el cual se tenía que mirar. Y este joven decidió tapar el agujero por el cual había visto, o Jesús le había mostrado su realidad. ¿Cuál era su realidad? Pues que le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Pero como amaba las riquezas, pues no pudo obedecer a lo que Jesús le estaba diciendo. Entonces, ¿qué hizo? Rápidamente tapó aquel agujero y no quiso mirar más y se fue. Así hay muchas personas que cuando el Señor les muestra el agujero, la realidad, la tapan, ¿verdad? Y se van por otro lado diciendo, no me interesa, este asunto no me interesa. Me interesan otros asuntos, quieren la bendición de Dios, pero el Señor te quiere hacer pasar por ese agujero que tú te empeñas en tapar y en tapar una y otra vez. En segundo lugar, verso 8, dice que el Señor le dice que haga o que cave en la pared. Le dice, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Lo cual significaba que Dios le estaba diciendo a Ezequiel que tiene que ponerse manos a la obra, porque para cavar en una pared tiene que coger un martillo, y empezar a golpear la pared para hacer un agujero, para luego hacer una puerta por la cual poder entrar. Ahora ya el agujero ya se convierte en una puerta para poder pasar al otro lado de la pared.
que tiene que ponerse manos a la obra para tener acceso, no solamente por un pequeño agujero, ¿verdad?, sino que él pueda entrar y ver lo que los ancianos hacían en el otro lado de la pared, en el santuario, donde tenían que adorar a Dios y tener el culto racional al Señor. Y en esa sala oculta lo que se encuentra es una serie de abominaciones, ve reptiles y ve todas las abominaciones que los ancianos de Israel hacían al otro lado de la pared. Pecado, idolatría y abominación. Pero hay una orden, le dice que cabe en la pared y aquí una puerta. Es necesario cavar para ver la puerta. El agujero es solo un pequeño referente, ¿verdad? Ahora le dice, cava en la pared para que puedas entrar y ver lo que los ancianos hacían allí. Y en tercer lugar le dice, entra y ve las abominaciones que hacen allá. Y lo que vio Ezequiel fue algo tremendo, ¿verdad? Le mostró lo que hacían los ancianos, los sacerdotes, hombres y mujeres, y todo esto estaba aconteciendo en el templo de Dios, en el templo de Yahvé. Y en el verso 12 le dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque ellos dicen, no nos ve Yahvé. Yahvé ha abandonado la tierra, como diciendo, no pasa nada, ¿verdad? ¿Cuántas personas dicen, no pasa nada, verdad? Quítate esa palabra de tu vocabulario. Cuando alguien dice no pasa nada, después de hacer algo, sí pasa. Eso de que no pasa nada es algo surrealista, no es real. Siempre pasa algo, después de una acción hay una reacción. ¿Cuánto dicen amén? Después de una acción hay una consecuencia, porque no hay efecto sin causa. No hay efecto sin causa. Dios es un Dios de casualidades, sino es un Dios de causalidades. Es decir, todo lo que hacemos tiene una reacción, para bien o para mal, para bendición o para maldición. Y hay muchos que de una forma liviana van delante del Señor diciendo no pasa nada, nunca pasa nada, no va a pasar nada. Y viven pensando que nunca pasa nada. Y ese es el mayor engaño que el diablo ha podido sembrar en tu mente y en tu corazón, el decir que nunca pasa nada. Yo te digo en esta mañana que sí pasa algo. Cuando tú haces algo, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Y todos ellos hemos leído que querían hacer de sacerdotes y tomaron incensarios, dice, en su mano, y se atrevían a decir, porque ellos, ya lo hemos, no nos ve el Señor ha abandonado la tierra. Si leemos un poco más adelante, vemos también que las mujeres, en el verso 14, dice que endechaban a un ídolo, a un dios falso, llamado Tamuz, dios babilónico, dios del Averno, dios del infierno, que más tarde se convierte en el dios Adonis de los griegos, porque la idolatría y la inmoralidad siempre van de la mano. La idolatría y la inmoralidad sexual principalmente siempre van de la mano. Y el primer pecado que siempre brota en medio de una abominación, en medio de una idolatría, siempre es el pecado de la inmoralidad sexual principalmente. Pues por este Dios hacían duelo también las mujeres. Pero ¿qué es lo que le quiero transmitir en esta mañana, hermanos míos? Uno de los males más terribles de muchos creyentes es la superficialidad de su vida espiritual. La superficialidad.
Es curioso tener en cuenta que durante la gestación un bebé vive inmerso en el líquido amniótico, ¿verdad?, del vientre de la madre durante la gestación. Ahora hay una técnica moderna que consiste en dar a luz debajo del agua. Y el bebé nace como buceando de la forma más natural, pues es lo mismo que ha estado haciendo durante 9 meses dentro del líquido amniótico de la bolsa del vientre de la madre. ¿Qué hace el bebé durante la gestación? Está inmerso en ese líquido y por eso se mueve, porque está como flotando, está como buceando dentro del líquido amniótico del vientre de la madre, de esa bolsa de agua, ¿verdad? Que cuando la mujer, cuando rompe aguas, la bolsa se rompe, ¿verdad? Entonces se da el alumbramiento, se da el parto. Pues esas técnicas ahora que hacen de dar a luz debajo del agua, el bebé nace, la mamá lo da a luz, ¿verdad? Y el bebé, como está en el mismo hábitat que estaba dentro del vientre de la madre, pues no pasa nada, ¿verdad? Y nace de la forma más natural. Pues es lo mismo que estaba haciendo durante el tiempo de gestación. Pero hay un problema, que es que cuando creemos y pasa el tiempo, muchos optan por vivir fuera del líquido amniótico del vientre del Espíritu Santo. Es como el Espíritu Santo, ¿verdad? Si dejas o te sales de la bolsa, ¿verdad?, del Espíritu Santo, del líquido, pues entonces no vas bien. Jesús contó una parábola, la parábola del tesoro escondido en un campo. Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro en un campo. Entonces dice que se fue y escondió primero el tesoro, se fue, vendió todo lo que tenía y regresó con lo que había vendido para comprar el campo en el cual estaba el tesoro. Entonces es como un hombre, dice, que halla ese tesoro y lo esconde de nuevo, y va y vende lo que tiene para volver a comprar aquel campo. Y este hombre no se conformó con lo que ofrecía en la superficie, sino que va más allá y se esfuerza por ello. Pero lo triste de esta parábola, o lo que a mí me llama la atención, es que el dueño del campo, que lo vende ignorando que en su campo había un tesoro. Porque tú te crees que aquel hombre que vendió el campo sabía que había un tesoro y aun a pesar de eso lo vende. ¿Tú venderías un campo, una parcela donde sabes que hay una mina de oro? ¿La venderías? ¿A qué no? Explotarías la mina de oro, ¿verdad? Pues aquel hombre ignoraba que en su campo había un tesoro. Por eso lo vendió y no le importó venderlo, ¿verdad? Y le puso un precio y lo vendió y ya. Y se olvidó de su campo, ignorando que en el campo había un tesoro que un hombre halló y lo escondió astutamente, sabiamente, sagazmente, para luego regresar y comprar y tomar aquel campo y adueñarse del tesoro. Amén. Pero el dueño del campo nunca indagó ni profundizó en su campo. Nunca analizó lo que podía haber en su campo. Lo que habían es como muchos que nunca son introspectivos para ver qué es lo que hay dentro de ellos, ¿verdad? Para entresacar lo precioso de lo vil, para ser realmente útiles en la obra de Dios, no tanto importantes, sino útiles en la obra de Dios. ¿Tú qué quieres? ¿Ser útil o importante en la obra de Dios? La mayoría quieren ser importantes antes que ser útiles y ponen el carro delante de los bueyes. No se puede poner el carro delante de los bueyes. Los bueyes van primero y el carro va después. ¿Cuánto dicen amén?
Yo no quiero ser importante. Hoy en día hay una vanidad religiosa, ¿verdad? Y todos quieren, como aquellos que se presentaron delante de Jesús y le dijeron, Rabí, Rabí, y el Señor les dijo, no llaméis a nadie Rabí, Rabí, ni padre, ni maestro en la tierra, ¿verdad? Dice, no os hagáis muchos maestros de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Pero hoy en día la mayoría de las personas quieren ser importantes y menos útiles. Así está la obra de Dios. Si todos nosotros nos esforzáramos por poner la prioridad de ser antes que importantes, ser útiles, ¿cuántas cosas cambiarían y cuánto crecería la obra de Dios si decidiéramos poner esos principios en práctica? Pero hay muchos que no quieren indagar en sus vidas, que quieren vivir o seguir viviendo en la superficialidad. Y aquel hombre que tenía aquel campo, lo que era suyo, lo terminó disfrutando otro que fue más astuto y más sagaz que él. ¿Cuántos de nosotros, por pereza y por superficialidad, nunca descubren el tesoro? Por no cavar y por no ahondar en su campo. Porque cavar implica un esfuerzo, porque ahondar implica un esfuerzo. Y viven siempre como mendigos espirituales, esperando recibir una limosna caída del cielo. Así le pasó a aquel, es como aquel mendigo que estaba en el templo de la Hermosa, allí por 40 años, allí pidiendo limosna, ¿verdad? Pues así hay muchos que son como mendigos espirituales que siempre están esperando que caiga una limosna del cielo en sus vidas. Y nunca llegan a descubrir el tesoro que Dios tiene para ellos o que Dios les quiere mostrar y ahondar en su campo, ¿verdad? Sin descubrir la inmensa, inagotable riqueza que les ha sido concedida. ¿Cuántos dicen amén? Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 27. Ahí se nos narra el viaje de Pablo en un barco a Roma, en el cual, como conocemos, se dio un naufragio. Y esto es una palabra profética para la iglesia de los últimos tiempos también, pero vayamos al verso 27 a 32. Hechos, capítulo 27, verso 27 a 32. Dice, venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaba cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas y no temiendo dar en escollos echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que se querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Los marineros sospechan que están cerca de la tierra, ¿verdad? Cerca de la costa, y lo comprueban con una sonda, la echan al mar y ahí miden la profundidad. Una vez confirmado, detienen el barco porque temen dar con los escollos, ¿verdad? Con las piedras, con los escollos que a veces afilados empiezan a aparecer cuando ya nos estamos acercando a la costa, ¿verdad? Ahí aparecen los escollos, las rocas, a veces bien afiladas, bien puntiagudas, que son un peligro para los barcos, ¿verdad? Si se acercan demasiado y si no tienen un control sobre eso. Entonces detienen el barco y echan las anclas porque temen dar con los escollos. Los escollos representan un peligro cuando navegamos en la superficialidad, cuando vamos
por la superficie, ¿verdad? Siempre habrá escollos. Si tú navegas por la superficie en la vida espiritual, siempre va a haber escollos, siempre va a haber piedras, rocas afiladas que te van a hacer, que te van a destrozar la nave, que te van a destrozar la vida. Pero es por ir en la superficialidad, porque en las aguas poco profundas es donde los escollos aparecen, ¿ya? Y la vida, y entonces puede reventar el barco haciendo naufragar la nave. Y, hermanos míos, es necesario echar la sonda en nuestras vidas espirituales, ¿verdad? Igual que hicieron los marineros, ¿para qué echaron la sonda? Para medir la profundidad que había en ese lugar. Pues así nosotros tenemos que echar la sonda y medir, ¿verdad?, la profundidad en la que estamos y comprobar cuál es la profundidad por la que estamos navegando. Y así muchos a veces dan con escollos y naufragan de la fe, como dicen en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 19, 18 y 19, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes de ti, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron algunos en cuanto a la fe. Hay muchos que son como náufragos en la vida cristiana. ¿Qué es un náufrago? Es una persona pues que navegaba y por algún motivo comenzó a hundirse y se quedó varado en medio del océano, ¿verdad? Eso es un náufrago, que siempre está buscando una tabla donde agarrarse, algo para poder llegar a la costa, a la primera playa, a la primera isla o yo qué sé, y no ahogarse en medio del mar. Pero eso los que naufragan son aquellos que han dado con escollos, que han tropezado con las rocas, con las piedras de las costas, porque están siempre en la superficie y nunca profundizan en su vida espiritual. Los marineros se apercibieron de este peligro porque tenían una sensibilidad especial que seguramente los soldados y los presos que iban en aquel barco no tenían. Y esto tiene que ver con el discernimiento también espiritual que a muchos les falta, ¿no? Y el aviso de Dios ante los peligros que vienen, ¿verdad? Pero hay algo interesante acá: los marineros intentan huir de la nave, aparentando que estaban haciendo algo bueno. Cuando la iglesia, que es un barco llamado a navegar en alta mar, cuando tú que eres parte de la iglesia, parte de la obra de Dios, ¿no?, llamado también a navegar en alta mar, dejas las aguas profundas para venir a la superficialidad de la religión, del mundo, pues no es de extrañar que muchos decidan abandonar y caigan en vivir una vida de apariencia, una vida de apariencia de amor, de apariencia de piedad, de apariencia de fe, de apariencia de servicio o de apariencia de integridad. Pero gracias a Dios que estaba allí el apóstol Pablo para actuar y poder actuar en medio de aquella situación. Versos 31 y 32. Dice: pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Y la iglesia necesita hoy más que nunca hombres con determinación o mujeres con determinación, como aquí el apóstol Pablo, que desenmascaren las actividades egoístas e hipócritas de muchos que con apariencia de fe o de piedad pues no están haciendo las cosas bien. Hombres de Dios que con autoridad y con respaldo de Dios saquen a la luz verdaderas intenciones de muchos corazones
superficiales que prefieren el bullicio de las costas, ¿verdad? La carnalidad de las costas, ¿verdad? Antes que nadar en las aguas profundas del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y allí tener experiencias con el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Las costas son lugares de corrupción, no son lugares de inmoralidad, son no lugares peligrosos. Y todo sucede en las costas, en las ciudades de la costa siempre hay más inmoralidad, siempre hay más violencia, siempre hay más... es así, todo sucede en las costas. De hecho, el Señor también profetiza y dice, oídme costas, ¿verdad? Hay un texto en el profeta Jeremías. Qué curioso que Jonás, el profeta Jonás, terminó en lo profundo del mar tragado por un gran pez. Y desde el vientre de aquel monstruo marino recapacita acerca de su realidad espiritual, de su llamado, de su servicio al Señor y de su ministerio como profeta, de sus motivaciones y de sus anhelos. Porque Jonás necesitaba revisar algunos aspectos importantes de su vida. ¿Por qué te crees que el Señor le introduce a Jonás en el vientre de un gran pez? ¿Fue un capricho del Señor? Pregunto. Era un profeta, era un hombre que tenía un ministerio de profeta. Y al Señor se le ocurre, como un capricho, introducirle y ser tragado por un gran pez, ¿verdad? Y mantenerlo allí 3 días dentro del vientre de aquel monstruo marino, que no era ni una ballena, ni era el Leviatán, era el monstruo marino que es un tipo de Satanás, es un tipo de monstruo marino del mar, ¿verdad? El Leviatán, que habla también Job. Y era para revisar algunos aspectos importantes de su vida. Y el Señor a veces nos tiene que llevar a revisar algunos aspectos importantes de nuestra vida. Porque Jonás no podía seguir viviendo en esa superficialidad que le llevaba ¿a qué? Pues a huir de Dios y a huir de los propósitos de Dios y a huir del llamado de Dios para su vida, que era ir a Nínive, a predicar el evangelio a los ninivitas para llevarle la salvación. Necesitaba descender, no tanto a lo profundo del mar, sino a lo profundo de su corazón, de su interior, para descubrir pues allí todo lo oculto y todo lo que allí estaba ocurriendo. Porque ese huir, ese esconderse y rebelarse, esas contradicciones, ¿por qué? ¿Por qué todo aquello? ¿Por qué estaba ocurriendo todo aquello en la vida de Jonás? Y Jonás tenía que autoanalizarlo y tenía que descubrir cuál era el problema que estaba ocurriendo en su vida. Y cuando el Señor le lleva a esa terrible experiencia, después que a los 3 días lo vomita en el mismo lugar donde empezó, ¿verdad? Lección no superada, prueba no superada, otra vez, ¿no? Begin de begin, volver a empezar, ¿verdad? Y le lleva otra vez al mismo lugar para otra vez repetir el proceso para que aprenda la lección. Así es el Señor, nos lleva al lugar. No podemos pasar a un piso mayor si no el Señor nos vuelve a bajar al piso inferior y nos dice, hasta que no superes esa prueba, no vas a pasar a un nivel superior. Y así hay muchos que siempre el Señor les vuelve a llevar hacia atrás porque prueba no superada, tienen que repetir curso. Amén. Es como cuando el niño está en la escuela y no aprueba a repetir el año, ¿verdad? A repetir el curso. Pues así muchos están repitiendo curso constantemente en sus vidas espirituales porque no han pasado la prueba de la fidelidad,
la prueba de la sinceridad, la prueba de muchas pruebas, ¿verdad? Y no las han superado y constantemente el Señor les vuelve a llevar para atrás, para atrás, para atrás, en vez de ir hacia arriba, en vez de crecer en la obra del Señor. Prueba no superada, el Señor te dice alto, hasta que no superes la prueba no vas a pasar a otra etapa. Amén. Y así le pasó a Jonás, tenía que revisar aspectos importantes en su vida. Es triste que muchos creyentes presumen de ser cristianos, de ser creyentes, presumen de conocer a Dios, pero al mismo tiempo desconocen mucho de sí mismos, de sus vidas. Porque cuanto más conocemos a Dios, en consecuencia, más nos tenemos que conocer a nosotros mismos. Amén. Porque cuando más conoces a Dios, cuando más cerca estás de Dios, más cerca estás del trono de Dios, más se ven las imperfecciones, más se ven los pecados, y así es como muchos no se acercan a Dios para que sus obras no sean reprendidas. Eso dice Juan capítulo 3. Dice que la luz vino al mundo, pero los hombres, que dice, que amaron más que las tinieblas que la luz, para que sus malas obras no fueran reprendidas. Así hay muchos que no quieren ir más allá, no quieren mirar, se quedan mirando por el agujero, pero cuando el Señor les dice cava en la pared para poder entrar, dicen no, yo seguiré mirando por el agujero y como no me interesa, le taparé con un poco de yeso, con un poco de cal o con un poco de cemento, ¿ya? Y no quiero mirar más por ahí. Pues el Señor un día te dirá, ese agujero que un día tapaste era para que yo te mostrase algo que tú no quisiste ver, que tú no quisiste mirar, que tú no quisiste corregir en tu vida. Hay un texto muy interesante en Génesis capítulo 25, donde nos relata cómo Rebeca concibe y da a luz a Jacob y a Esaú. Vamos a leerlo. Génesis 25, 19 a 26 dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Yahvé por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Yahvé y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos, dice, luchaban dentro de ella, y ella dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Dios, y le respondió el Señor, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, no trabado de su mano a el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Rebeca siente una lucha en su interior que le lleva incluso a cuestionarse su propia vida. Hemos leído que cuando Rebeca vio y sintió aquella lucha en su interior, dice que los hijos luchaban dentro de su vientre, entonces ella dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Es decir, se vio totalmente desesperada al ver que en su vientre, después de gestar y de quedar embarazada, había una lucha en su interior. Y entonces Rebeca dice que ¿dónde fue Rebeca? ¿A consultar a quién? Fue a consultar a Dios. Y Dios le dio revelación acerca de su condición personal y de lo que estaba ocurriendo dentro de su vientre. Y le hace entender lo que estaba ocurriendo dentro de sus entrañas. Y le dice, vas a dar a luz
2 hijos. En ese tiempo no se hacían ecografías, ¿o sí? ¿Se hacían ecografías? ¿No? Pero el Señor le mostró y le hizo una ecografía a Rebeca sin ningún aparato. No le puso esta y le empezó a dar vueltas en la barriga, ni nada de eso. Rebeca consultó a Dios y el Señor le dio la ecografía y le dio el resultado. Y le dijo, 2 hijos hay en tu vientre, 2 naciones hay en tu vientre. Y acá quiero que veamos algo importante. En ese tiempo en que Rebeca tuvo esa experiencia, pues no existía la iglesia, no existía el templo, no existía el tabernáculo, no se habían constituido ni siquiera sacerdotes y mucho menos pastores, profetas, maestros, evangelistas o apóstoles. No había nada de eso. No existía nada de eso. Por lo cual podemos decir que cuando Rebeca fue a consultar a Dios, está diciendo que fue a tener un encuentro personal con Dios. Ella no recurrió a los hombres, a los edificios, a las instituciones, a ningún intermediario, sino que fue algo íntimo y personal directamente con Dios. Y el resultado fue maravilloso. ¿Cuánto dicen amén? El resultado fue revelador tremendamente, no pudiendo conocer lo que estaba sucediendo en su interior, que tan angustiada la tenía a Rebeca. Pero hay muchos creyentes que no tienen ese anhelo de buscar y consultar a Dios acerca de las luchas que viven en su interior. Y pareciera como que no les interesa demasiado lo que se está gestando en su interior. Y no se cuestionan acerca de sus propias vidas, porque están mucho más preocupados en lo que ocurre afuera, en el mundo. Y claro, luego se sorprenden, luego se avergüenzan y se escandalizan de lo que dan a luz, de lo que brota una vez que se ha gestado en su interior, luego tiene que brotar por algún lado. Toda la amargura brota por la boca, toda la queja, el odio acumulado, toda la herida que no ha sido sanada, tarde o temprano brota la pus y el veneno brota por la boca. Y así muchos, ¿verdad? Tarde o temprano, todo lo que está oculto o en tinieblas sale a la luz y es hecho manifiesto a vista de todos. Y cuando se manifiestan los adulterios, las violencias, las agresiones, los robos, los engaños, los abandonos, las arrogancias, las groserías o las debilidades, entonces se llevan las manos a la cabeza diciendo, pero esto es lo que había dentro de mí, ¿verdad? Esto es lo que estoy yo gestando. ¿Cómo es posible que yo pueda haber dado a luz esto, ¿verdad? Pues es porque no se habían analizado antes y no habían mirado por ese agujero. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron dispuestos a que Dios les hiciera una ecografía. Amén. Déjate hacer una ecografía divina, ¿ya? Y que Dios te diga lo que hay dentro de ti para que lo puedas sacar a la luz y para que Dios lo pueda sanar. Si no, eso siempre estará ahí. Antiguamente los pastores tenían que intervenir cuando alguna oveja presentaba dificultades en el parto. Y tenían que hacer algo. Empapaban la mano en aceite, se untaban, ¿verdad?, aceite desde la mano hasta todo el brazo, ¿verdad?, porque tenían que introducirlo en la oveja para ayudarla a que la oveja pudiera dar a luz, ¿verdad? Y la tenían que meter la mano y por eso se la impregnaban de aceite hasta el codo a veces para no poder jalar, ¿verdad?, del calcañar y ayudar a la oveja a que dé a luz, a que pudiese dar a luz. Y palpar
lo que había dentro de la oveja, que podía encontrarse a veces con un parto doble, con los corderos enredados allí, o trabados, o con la cabeza invertida, o con las patas torcidas. Entonces el pastor tenía que ayudar a la oveja y jalar de dentro de su vientre para ayudarla a que la oveja pudiera parir los corderos. Hermanos míos, una de las señales que Dios le dio a Moisés al enviarle a liberar al pueblo de Israel está escrita en Éxodo capítulo 4, versículo 6. Fue que al introducir la mano en su propio seno, ¿cómo estaba la mano? ¿Cómo vio la mano Moisés cuando la introdujo en su seno? Leprosa, ¿verdad? ¿Han leído ese texto? Éxodo capítulo 4, versículo 6. Dice, le dijo además el Señor, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí su mano estaba ¿cómo? Leprosa, como la nieve. Y le dijo el Señor, vuelve a meter otra vez tu mano en tu seno. Y él la volvió a meter en su seno y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Esto nos habla de lo necesario de descubrir lo que hay en nuestro interior. No es otra cosa, porque algo de lepra todos tenemos en nuestro interior. ¿Cuánto dicen amén? Pero necesitamos descubrirla y conocer en profundidad las dimensiones de nuestra lepra para que sea sanada. Y lo que pasa es que muchos no quieren meter la mano en su seno, no quieren introducir la mano en su seno para que cuando se la miren digan, ahí va, está podrida mi mano, está leprosa. Entonces el Señor no puede obrar el milagro. ¿Cuál era el proceso? Primero la tenía que meter en su seno, la sacaba leprosa, y luego el Señor le dice, vuelve a introducirla por segunda vez en tu seno. La vuelve a introducir, vuelve a sacar la mano y ¿cómo la saca? La saca limpia, ¿verdad? No como una señal, pero primero tenía que ver la lepra. Pero hay muchos cristianos que se automedican, ¿verdad? A veces cuando estamos enfermos no queremos ir al médico y rápidamente vamos y nos automedicamos, a veces de una forma incorrecta, ¿no? Porque tomamos medicamentos que a veces no son los adecuados, nos automedicamos y no pensando que eso va a sanar la enfermedad y lo que hace es empeorarla. Pues así hacen muchos, se automedican. Han escuchado a otros que este y aquel medicamento son buenos y ya, pero no se dan cuenta de que todos somos diferentes y únicos delante de Dios, quien quiere tratarnos de una forma personalizada en su consulta privada. Amén. Y lo que ocurre es que los medicamentos que suelen tener, todo medicamento tiene contraindicaciones, ¿verdad? Reacciones adversas. Así muchos creyentes que se automedican, pues luego sufren contraindicaciones contrarias porque han curado la herida con medicamentos incorrectos que los han hecho más daño y les han dejado igual o peor. Marcos 4:35 dice, aquel día cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Amén. Pasemos al otro lado. Siempre hay un lado al cual hay que pasar. Jesús había estado enseñando todo el día a sus discípulos y al llegar la noche, sus discípulos piensan que ya todo estaba hecho, que ya era hora de descansar, que era hora de relajarse, que era hora de ir a dormir. Y sin embargo, en ese momento, los discípulos es cuando van a recibir una de las lecciones más importantes de su vida. Y este desafío de Jesús de pasar al otro lado implica un gran esfuerzo, implica enfrentar temores, implica fe, implica obediencia, implica
no conformarse con lo conocido. Es por lo que muchos deciden seguir viviendo en lo común y en lo liviano de sus vidas, en lo que conocen y en lo que controlan, en vez de obedecer a Jesús cuando les dice: pasemos al otro lado. ¿Cuánto dicen amén? Ya se piensan que ha llegado la noche, que es tiempo de dormir, que es tiempo de descansar, que es tiempo de... Y el Señor les estaba dando una de las lecciones, repito, más importantes de su vida. Y les dice: pasemos al otro lado. Siempre hay otro lado al cual hay que pasar. Hay un mar que cruzar, hay un río que cruzar, hay un monte que alcanzar y que llegar a la cima para luego descender. Pero hay que pasarlo. Y hay muchos que no quieren pasar al otro lado, que no quieren mirar por el agujero, que no quieren cavar en la pared, que no quieren entrar por la puerta. Y ese desafío no es nuevo. Siempre ha sido así a lo largo de la historia con el pueblo de Israel, cuando le hizo cruzar el Mar Rojo, ¿verdad? Luego les hizo atravesar el Jordán y así siempre había otro lado, donde estaban las promesas, donde estaba la tierra que fluía leche y miel, donde estaban las bendiciones de Dios, pero están al otro lado. Y la buena noticia de esto es que Jesús no les dijo a sus discípulos: pasad al otro lado. ¿Cómo les dijo Jesús? Les dijo: pasemos al otro lado. Amén. Es decir, Él viene con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? En la barca. Aleluya. Él no te dice: pasa al otro lado y Él se queda aquí. Él te dice: pasemos al otro lado. Yo voy contigo. Si estás dispuesto, yo estoy a tu lado. Yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar, les dijo el Señor. Amén. Termino con un versículo en Ezequiel también, capítulo 41, versículo 7, un versículo muy curioso que me llamó mucho la atención. Dice, verso 7, capítulo 41, dice: y había mayor anchura en las cámaras de más arriba. La escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa. Por tanto, la casa tenía más anchura arriba. Del piso inferior se podía subir al de medio y de este al superior. Según Ezequiel, en las cámaras de arriba, en las habitaciones de arriba, ¿qué había? Dice que había mayor anchura, porque la casa tenía más anchura arriba. Es decir, que a medida que se iba ascendiendo, las habitaciones o las cámaras eran mucho más espaciosas que las habitaciones o las cámaras de abajo. Y como consecuencia había en ellas mayor amplitud, mayor capacidad, mayor libertad, mayor bendición. Y esto es una realidad en aquellos que ascienden en su relación con Dios. Porque cuanto más abajo, más oprimidos nos vamos a sentir, más apretados, más encogidos, más estrechos, más limitados. Hay algunos que siempre viven estrechos en su corazón, limitados en su fe y en su llamado y en su servicio y en su desafío, siempre estrechos, siempre en las cámaras de abajo y nunca llegan a las cámaras de arriba, donde el Señor te dice: aquí ya no estés estrecho en tu corazón, ya no seas escaso, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas y te extenderás a tu mano derecha, a tu mano izquierda, como le dijo a Isaías en el capítulo 54. Y termina con una declaración que dice: del piso inferior no se podía subir al de medio y de este al superior. Es decir, no se podía subir del piso de abajo al de más arriba, ¿no? Todo tenía un proceso, ¿verdad? Del de abajo al de medio y del de medio al de más arriba y de ese al de más arriba.
Aquí tenemos un principio que a nivel espiritual no termina de ser entendido y aceptado por muchos, que pretenden llegar arriba por sus propios medios, por sus propias fuerzas, y ese no es el camino. Hay quienes piensan que en el piso inferior tienen todo cuanto necesitan, ¿verdad? Y ahí se quedan y no quieren subir más arriba, no quieren pasar al otro lado, no quieren construir una relación con Dios mayor, no quieren mirar por el agujero, no quieren indagar en sus vidas. Y hermanos, es tiempo de que el Señor cambie aspectos de nuestra vida. ¿Tú quieres que Dios cambie aspectos de tu vida? ¿O quieres seguir así siempre? ¿Tienes anhelos? ¿Tienes deseos? ¿Quieres llegar al piso de arriba? Pero no para ser importante, sino para ser útil. Llegar al piso de arriba para ser útil, no para ser importante. No para que nos pongan un galón ni nos den un título, porque ese no es el camino. Ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que tú y yo crezcamos y seamos útiles en la obra del Señor. Pero para eso tenemos que revisar antes algunas cosas de nuestra vida que algunos no quieren revisar, no quieren cambiar, no quieren enfrentarse a ellas y prefieren siempre vivir en el piso inferior. Y no se puede llegar al piso de arriba sin pasar por el piso de en medio y por el otro piso y por el otro piso para llegar al piso de arriba. Mete la mano en tu seno y verás la lepra que hay en ella. Amén, te dice el Señor esta mañana. ¿O te piensas que no tienes lepra en tu interior? Mete la mano en tu seno en esta mañana y mira a ver la lepra que hay en tu interior. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Señor, pruébame y conoce si hay en mí camino de perversidad, como oraba el salmista, Señor. Aleluya.